Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Hoy estamos en la serie La Paz, el descanso que sobrepasa el entendimiento. Mi nombre es Silvia Rodas y es una bendición hoy llegar hasta donde usted se encuentra a través de Radio El Camino 99.7 FM o a través de nuestras redes sociales. Y hoy estaremos profundizando en el tema. Creo que es un tema bastante importante y que constantemente estamos pidiendo, queremos paz, ¿verdad? Creo que es algo que es natural en el ser humano, que busca esos espacios de paz, que busca la paz interior de alguna forma ante cualquier situación. Y recordemos que previo a este episodio hay 2 episodios anteriores que usted puede visualizar en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Para profundizar también más acerca del tema de la paz. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo enfrentar con paz el sufrimiento. O sea que es un tema bastante retador, que sin duda usted que nos escucha puede estar atravesando una situación muy difícil de sufrimiento, pero hoy a través de la palabra de Dios queremos llevarle un mensaje de esperanza. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Qué gusto saludarlos. Sandrita, Eric y Alan, que nos acompaña hoy. ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias a Dios, muy bien, Silvita, y saludamos a nuestra audiencia que continuamente, fielmente está escuchándonos. Y hoy quiero decirles que este tema está maravillosamente edificante y yo sé que les va a dejar ahí una semilla de bien. Adelante, Alan, ¿cómo estás? Bien, Sandrita. Hola, Silvia. Hola, Eric. Pues aquí contento de poder estar hoy en el programa y poder compartir con nuestros amigos sobre este tema que definitivamente creo que va a ser algo muy interesante. Así es que estamos ahí con la expectativa y usted no se lo puede perder. Así es que más adelante vamos a empezar a contarle qué es lo que Dios tiene para nosotros en este programa. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Eric Jacobs y estoy muy contento de estar acá en la 99.7 FM El Camino, donde queremos que a su corazón y a su vida llegue un mensaje de aliento, de esperanza, de fortaleza, conforme a las Escrituras, y de ahí el nombre que dice la Biblia. Amén. Y es la manera de que podemos entender cómo ve Dios estas circunstancias, como lo que hoy estaremos hablando de cómo enfrentar la paz en medio del sufrimiento, cómo buscar esa paz en nuestra vida. Así es, bienvenidos. Qué bueno poder compartir este espacio con ustedes y con ustedes también que nos sintonizan a través de Radio El Camino 99.7 FM. Y pues realmente vivimos en una sociedad, en un mundo donde atravesamos diferentes situaciones que nos provocan sufrimiento, ¿verdad? La partida de un ser querido, un diagnóstico inesperado, una enfermedad que no termina. En fin, puedo enumerar N cantidad de situaciones que nos están provocando un sufrimiento. Y creo que muchos de nosotros podemos estarlo atravesando, lo hemos atravesado recientemente o estamos por atravesarlo también, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso hoy queremos saber qué dice la Biblia acerca de cómo podemos tener paz en medio de cualquier situación. Y nuestro texto del día es Tesalonicenses 3:16, que dice: ahora que el mismo Señor de paz les dé de su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Así que solo de escuchar este versículo ya tenemos paz, ¿verdad? Y nos emociona saber qué tiene preparado el Señor para este programa. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte. Volvemos, por favor, no se desconecte. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Gracias por sintonizarnos a través de Radio El Camino 99.7
Y hoy estamos hablando acerca de la paz. Si usted acaba de sintonizarnos, le comentamos que estamos en nuestra serie La paz, el descanso que sobrepasa el entendimiento. Y hoy en nuestra tercera entrega de esta serie estamos hablando acerca de cómo enfrentar con paz el sufrimiento. La Biblia enseña que la paz de Dios no depende realmente de la ausencia de pruebas o de que nosotros estemos bien en todas las áreas de nuestra vida, porque yo creo que realmente eso es algo imposible, No. ¿verdad? Claro, Algunos pueden estar atravesando una situación compleja en su trabajo, en su matrimonio, en la sociedad, con sus amigos, cualquier situación que provoque sufrimiento, que provoque una prueba. Y si usted está atravesando cualquiera de estas situaciones, hoy queremos decirle que a través de la palabra de Dios vamos a descubrir cómo podemos tener paz en medio de ese sufrimiento. Así que, Eric, vamos con usted. Gracias, Silvita. Y yo quiero compartir con todos qué importante es que podamos confiar en la presencia de Dios cuando estamos en el valle, en el camino, en el momento del dolor. Hay un salmo pues muy conocido por todos, el Salmo 23, en el versículo 4 lo leeré en la nueva traducción viviente, que dice: aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Es importante que nosotros tengamos esta claridad. Todos en este mundo pasamos por momentos difíciles, algunos momentos que no tenemos una solución a la vista, algunas situaciones difíciles, o incluso podría ser hasta la partida de un ser amado. Eso pues no se puede reparar tan fácilmente. Exacto. El dolor entonces va a venir a nuestra vida como algo natural, no se puede evitar. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, a Jesús en nuestro corazón, Él nos da el valor para seguir adelante, para no desmayar. Dios desea que nosotros confiemos en Él, y esto, por supuesto, es fe, ¿verdad? Y entonces que a través de eso recuperemos el aliento, salgamos de toda depresión. Yo no sé si alguien que nos está escuchando está atravesando por alguna depresión, por alguna situación que se escapa de sus manos. Uno quisiera tener la solución ya en el momento, o que uno dijera que se me quite este dolor, que se me quite esta herida. Y sabemos que todo esto lleva un tiempo, y sobre todo el apoyarnos en Dios. Dios quiere que recuperemos la esperanza. Y amigos, yo quiero decirles, no hay nada imposible para nuestro Dios. Y en este salmo que habla de que cuando andemos en ese valle de sombra y de muerte, o sea, el valle más oscuro, Dios nos quiere indicar que esto no se va a poder evitar. Amigos, cualquier momento de la vida vamos a pasar momentos difíciles, pero no lo hagas solo, o no te apoyes en el dinero, o no te apoyes en un seguro, o no te apoyes incluso necesariamente en una persona, porque el apoyo y la fortaleza verdadera para los momentos difíciles viene de Dios. Entonces, no es evitable un valle oscuro, un valle de sombra y de muerte, pero si la compañía de Dios, el acompañamiento de Dios va contigo, esto lo hace que sea pasadero, llevadero, y que vamos a llegar al final. Y como dice este salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. ¿Qué te está infundiendo aliento? Esto es tan importante considerarlo, porque de allí vendrá realmente la solución. Hay un pasaje también que dice que cuando yo esté atravesando un momento difícil, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y esto es lo que tiene que estar firmemente en nuestra vida. Y hay otro pasaje que queríamos tocar. Hay cientos de pasajes, pero imagínense, tenemos que hacer no sé cuántos programas, que este pasaje en Isaías 53 y versículo 2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Amén. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Nueva traducción viviente. Y
qué interesante es que Dios no dice, te voy a quitar los problemas. No, eso no dice. Dice que cuando atravesemos diferentes momentos caóticos o de alto impacto adverso, ¿va? Dice, si pasas por aguas profundas, como quien dice, un momento en que te estés casi con el agua al cuello, así decimos, ay, estoy con el agua hasta el cuello, como dice, ya mero me hundo, o cuando estés en un río de corrientes que te pueda arrastrar, no vamos a dejar de confiar y no vamos a perder la paz. Yo quiero decirte, Dios quiere que tú preserves la paz y esa es la condición más importante, porque si tenemos paz cuando no hay problemas, cuando todo está bonito, pues yo creo que todos, ¿va? Pero en los momentos difíciles hay un canto que lo hemos escuchado muchas veces y este particularmente dice, puedes tener paz en la tormenta. ¿Cuántos lo han oído? Puedes tener paz en la tormenta. Y realmente Jesús, cuando estaba aquella gran tormenta, hasta durmiendo estaba, porque él tenía paz. Pero claro, él sabía que nada iba a pasar. Jesús mismo entonces atravesó tormentas y adversidades difíciles. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si estás atravesando alguna aflicción, Jesús ya lo había anticipado, pero él dijo, confiad, que yo he vencido al mundo. Amén. Y esto habla que debemos aferrarnos a las promesas de Jesús en su palabra y que vamos a salir adelante a pesar de esas dificultades. Dios no evita el paso de la prueba, pero su compañía nos garantiza tener paz. Amén. Hay un teólogo, Grudem, él subraya que la paz es fruto de saber que el dolor no significa el abandono. O sea, ¿estás atravesando algún dolor? Está bien, no significa que estés solo. Dios está contigo. Amén. Y esto, amigos, es importante. Dios quiere acompañarte en los momentos difíciles. No estás solo. Tómate de la mano de Dios y eso te va a ayudar a salir adelante. No sé qué problema estás pasando, qué prueba, qué lucha, qué dolor, pero para Dios no es imposible sacarte de ahí. Tómate de tu mano. Amén. Amén. Así es, Eric, y qué interesante porque a veces pensamos que estar con Dios significa no tener ninguna prueba o no sufrir. Y acá vemos que Dios no nos va a evitar el valle oscuro ni los momentos difíciles, sino que nos promete estar ahí, aún en medio de ellos. Amén. Y eso creo que nos tiene que hacer a nosotros hoy animarnos en esos momentos que estemos viviendo para que pues podamos empezar a disfrutar de esa paz que Dios nos regala. Y eso es lo que hoy también queremos enseñarles. Y es a confiar que puedo disfrutar la paz de Dios a pesar del dolor o sufrimiento que estoy experimentando. Segunda Tesalonicenses 3:16, el versículo que ya leímos cuando Silvita nos introdujo el tema, nos dice, ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes. Y algo que hay que notar acá en el pasaje que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia ahí en Tesalonicenses, es la descripción que hace acerca de Dios y lo describe como el Dios de paz. ¿Sí? Él no solo es una muestra o no solo es el que da la paz, sino que Él en su esencia es la paz. Amén. Entonces, cuando entendemos que la paz es parte de esa esencia de Dios, entonces entendemos que es algo que Él nos está dando, que brota de Él mismo para nosotros. Y es una paz que tiene que ver con que nosotros podamos lograr esa paz interior, esa paz emocional que quizás necesitamos, pero también esa paz relacional que implica la relación con otras personas. Entonces, cuando entiendo que yo, en mi estatus de hijo de Dios, recibo la paz que viene de Él, debo de entender que es una paz que no depende de mí, sino que depende ahora de quién soy. O de algo externo, ¿verdad? O de algo externo, sino que depende de que Dios es el que me da de su paz y el que me ha regalado de ella y el que me ha dado la capacidad para poder experimentarla. Entonces, esto me debe de llevar a poder experimentar esa paz emocional, esa paz interior en mis emociones, en mis sentimientos, pero también puede ser que tu problema, tu circunstancia difícil es porque estás en conflicto con alguien y estás pidiéndole a Dios que te ayude a resolverlo, a qué hacer. Pero básicamente, si Él
ya te ha dado de su paz. Entonces, la resolución es que tenemos que entender que debemos buscar estar en esa paz con las personas, aunque sea difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos toca que vivir en un entorno hostil. Ujú. Realmente el mundo no es fácil para nosotros los hijos de Dios. Jesús lo decía, el mundo los va a aborrecer. Ujú. Y ustedes, por la fe que han tenido en mí, van a tener un poco más de sufrimiento Así porque es. el mundo no los va a aceptar. Entonces, a veces queremos encajar en un mundo en el que realmente como cristianos estamos llamados a no Ujú. encajar, a no amoldearnos. Ujú. Y es parte de lo que Jesús oraba y decía, oraba por nosotros, porque a pesar que estamos en este mundo, Él decía, no son de este mundo, Así pero es. guárdalos ahí Amén. en donde los dejo. Así es que tener esa paz y experimentar esto tiene que ser algo que nos debe de animar, porque como dice el texto, les dé de su paz en todo momento y en cada situación. Es decir, si nosotros lo necesitamos hoy, esa paz está disponible para nosotros, porque somos sus hijos. MacArthur subraya que aunque la iglesia de Tesalónica vivía en medio de persecución y confusión doctrinal, la paz es posible porque fluye del carácter inmutable de Cristo y no del estado cambiante de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa lo que estás viviendo, la paz es posible porque viene de Cristo Amén. Amén. y Él no cambia. Así es. ¿Sí? Aunque es. las circunstancias en nosotros y sobre nosotros Ujú. cambien, tenemos que estar anclados a esa promesa, que si nuestro Dios no cambia, entonces este atributo de paz que hay en Dios y que se nos ha sido dado a través de Cristo Jesús a nosotros, es algo que no cambia. Gloria a O Dios. sea, no, quiere decir que es imposible que no pueda sentir la paz. Sí, Amén. es imposible porque no depende de nosotros. Es un regalo. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Ahora, si ya es un regalo que Dios me ha dado, que Dios me ha otorgado, aquí la diferencia va a ser marcada por la forma en que vivo. Amén. Entonces, a veces decimos, Señor, dame paz. Y yo creo que la respuesta de Dios siempre va a ser, pues ya te la di. Ujú. Vivila, experimentala. Exacto. Exacto. cierto. Y ahí Y es donde aprovechala. dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los demás. Exacto. Ahí es mi contribución, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy reflejando. Exacto, o sea, ya no, a veces pedimos algo que ya tenemos. Creo que la oración debería ser, Señor, ayúdame a poder practicar la paz. Amén. Que eso ya es algo más diferente, Ujú. algo que creo yo que podría ayudarnos a resolver muchas de las circunstancias en las que hoy estamos. Pero, Sandrita, tú también tienes ahí algo que aportar, muchas así que gracias, cuéntanos. Allen. Qué lindo lo que has compartido, porque realmente necesitamos la paz en todo momento. Cada uno, amigo oyente, tú que me escuchas ahorita, sin duda tú estás enfrentando una batalla. Todos los días enfrentamos batallas. Cada día es distinto uno del otro, ¿verdad? No podemos decir que hoy va a ser igual que ayer o que mañana va a ser igual que hoy. Son diferentes. Y también enfrentamos situaciones distintas, por eso necesitamos tener esa conciencia de la obra de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y nuestro tema de hoy, lo recuerdo, cómo enfrentar el sufrimiento con paz. Qué cosa más hermosa. Porque como tú decías, Alan, estamos en un mundo caído donde hay pruebas, situaciones difíciles. Estamos caminando contra la corriente, no amoldándonos a este mundo, sino viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado. Y solo eso ya nos pone en conflicto, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en nosotros una de las cosas más hermosas que nos pueden ayudar para enfrentar el conflicto con paz es aprender a descansar en el consuelo del Espíritu Santo. Amén. Así es. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y Él nos consuela. Es una de las cosas de sus misiones, ¿verdad? Para nosotros aquí en la tierra. Así le llamaban el consolador. El consolador, qué lindo. Y no nos va a consolar cuando todo está bien, ¿verdad? Es precisamente cuando hay adversidad. Así es. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Pues que hemos de pedir como conviene. A veces ni eso sabemos hacer. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces
cuando yo estoy en alguna prueba, no sé cómo orar. Y de verdad no sé ni qué decir. Pero qué lindo es saber que el Espíritu Santo sí sabe cómo orar, ¿verdad? Ujú. Entonces, como decía aquí esta parte, ¿verdad? Nosotros no sabemos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos seres humanos débiles. Y te pregunto a ti, que nos escucha hoy, ¿tú eres débil o eres fuerte? Mm. Yo creo que todos tenemos una debilidad y debemos, entre más conciencia de eso tenemos, más acudimos al Padre. Amén, Entre así menos es. conciencia, más nos sentimos los fuertes y que podemos hacerla y después nos damos nuestros buenos encontronazos o decepciones, ¿verdad? Sí. Pero Pablo reconoce que los creyentes atravesamos por aflicciones y limitaciones, como bien lo decía Alan. No siempre sabemos cómo orar ni qué pedir. Nuestra mente se confunde. Cuando estamos en una angustia, en una aflicción, nuestra mente está confundida, nuestro corazón está angustiado, ¿o no es así? Y muchas veces nos sentimos impotentes. Ese es el cuadro, el panorama que se vive cuando estamos enfrentando una aflicción. Y el sufrimiento muchas veces nos deja sin palabras. Una noticia dura, nos deja sin aliento. Así Sí. es. Y la ansiedad también viene, se hace cargo de, ¿verdad? Y Colabora. colabora, entra ahí, pero como que si Rapidito. ni la estamos llamando y se presenta. Ya está en la puerta. Ya ¿no? está en la puerta. O a veces hasta tira la puerta. Y la ansiedad puede nublar nuestra fe, ¿verdad? Yo he sido una persona de fe, yo creo, pero en este momento viene la ansiedad y nos nubla la fe y la debilidad puede hacernos sentir solos, desamparados. ¿Qué hago? ¿Verdad? Este es el momento de ir al Padre, ¿verdad? Amén, así es. Es momento de recurrir al ministerio invisible del Espíritu Santo. Qué precioso eso. Sí, de verdad. Tú no sabes cómo está trabajando el Espíritu Santo, pero debemos ir al Espíritu Santo, Amén. que está haciendo una labor invisible, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo algo, hasta hacemos bulla, que todos se noten el trabajo. El Espíritu Santo tiene una labor maravillosa, invisible. Esta es la obra del Espíritu Santo. Intercede por nosotros, no con palabras humanas, sino con gemidos indecibles que expresan, miren qué lindo, perfectamente lo que necesitamos conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero si yo me refugio en el Espíritu Santo, Él va a interceder por mí conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos cuesta. A veces nos cuesta, queremos hacer las cosas a mi manera, de acuerdo a mi ego, de acuerdo a mi conveniencia, a mi confort, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que conviene de acuerdo al Padre, y eso me conviene a mí, Así es. seguro, ¿verdad? Entonces, también el Espíritu Santo hace una obra de fortalecernos en medio de la aflicción, aunque no lo veamos, aunque tú no mires su consuelo tan real, pero Él es un abogado que habla por nosotros en la corte del cielo. Amén. Así Ahí es. se presenta como un abogado defensor. ¡Hala, qué lindo! Qué hermoso es confiar en esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía nuestras oraciones cuando no sabemos qué pedir. Él alinea nuestros deseos con los de Dios. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, yo quisiera esto, pero si es tu voluntad, concédemelo. Pero si no es tu voluntad, no, porque no quiero estar en algo que no sea tu voluntad. Y eso me da mucha paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes en Cristo? Debemos, yo te digo, si tú estás pasando una angustia ahorita, escucha esto. Descansa en la certeza que aunque tu oración sea torpe, tal vez no diga lo mejor, el Espíritu Santo perfecciona esa torpe oración delante de la presencia del Señor. Amén. Confía Amén. en eso, Así créelo. es. Entrega la carga. Cuando la angustia parece sofocarnos y cargarnos, recuerda que el Espíritu ora en ti y por ti. Amén, Amén. así es. Créelo. Vivir con esperanza es tan importante. Nada se pierde en el silencio. Tus lágrimas son el lenguaje para el Espíritu. Qué lindo es llegar con el Señor, derramar nuestro corazón y esperar y descansar en Él. Y eso trae paz a mi corazón. Amén, Amén. así es. Importante todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que dice la Biblia a lo largo de este primer segmento,
Pero creo que lo que me llama mucho la atención es que si no buscamos la presencia de Dios, si no conocemos qué dice la Biblia, nos perdemos de ese regalo que es la paz, porque ahí está escrito, ¿verdad? De qué forma Él nos da paz, qué deberíamos hacer para tener esa paz que anhelamos en medio de diferentes situaciones. Y cómo también hay situaciones que de repente va a cambiar de un momento a otro, pero Erika al inicio decía algo que también me llamaba un montón la atención, es con la pérdida de un familiar que sabemos que no va a volver. ¿Cómo encontrar esa paz cuando sabemos que hay situaciones que no hay marcha atrás? ¿Cómo confiar en Dios en medio de eso que no hay forma de que sea un cambio, ¿verdad? Qué difícil. Es algo muy difícil, Ajá. ¿verdad? Porque de repente puede sonar fácil decir, bueno, yo confío ahorita porque no tengo trabajo, pero tú me vas a proveer y bueno, voy a tener paz mientras consigo trabajo. Puede ser una situación que es de cierta forma más inmediata de solucionar, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, pero algo tan duro como eso. Entonces creo que ese es uno de los retos importantes como cristianos que tenemos, ¿verdad? Aun cuando la voluntad nuestra no es tal cual la queremos, sino es la voluntad de Dios, descansar en su voluntad. Amén. Eso nos da paz. Amén, así es. Así es, ¿verdad? Entonces, pues amigos, qué bueno poder compartir con ustedes este primer segmento y hemos aprendido 3 puntos bastante importantes que dice la Biblia. 1, confiar en la presencia de Dios en el valle de dolor. Punto número 2, confiar en que puedo disfrutar la paz de Dios a pesar del dolor. Y punto número 3 es descansar en el consuelo del Espíritu Santo. Amén. Así que amigos, por favor, no se desconecte. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Lecciones de sabiduría. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Proverbios 10:25. Cuando atraviesas una prueba, ¿la ves como un castigo o una oportunidad? Usualmente la vemos como un castigo que nos condena a experimentar mucho dolor y atraparnos en un lugar sin salida. Sin embargo, al decidir edificarte en la roca fuerte, podrán venir las tormentas y aún nos mantendremos de pie. No veremos las pruebas como un castigo, sino como una oportunidad para depender de Dios, porque entendemos que no se trata de nosotros, sino de Él. Si buscamos agradarle con nuestra vida, Dios se manifestará tanto en nuestras victorias como en nuestras debilidades. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Estás escuchando El Camino FM y tu programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? A través de Radio El Camino 99.7 FM. Agradecemos su sintonía y si usted recientemente nos está sintonizando, les comentamos que estamos hablando acerca de la paz. Estamos en nuestra serie El descanso que sobrepasa el entendimiento, la paz. Y hoy nuestro programa número 3 es cómo enfrentar con paz el sufrimiento. En el segmento anterior hablábamos que hay situaciones que se salen de nuestras manos constantemente y que nos ocasionan dolor, sufrimiento, desesperanza y muchas situaciones, emociones que nos pueden hacer perder la paz, ¿verdad? Pero en este programa estamos estudiando qué dice la Biblia acerca de cómo tener paz en medio de cualquier situación. Así que esperamos se quede con nosotros y que por favor no se desconecte porque vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la paz, Alan. Pues seguimos aquí aprendiendo y realmente cuando uno habla de estos temas, nadie de los que nos está escuchando, si usted está en el carro o lo está viendo pues después en retransmisión o lo está escuchando en otro horario, realmente fíjese que todos nosotros estamos experimentando algo. Yo creo que nadie puede decir, yo no tengo una prueba ahorita. Creo que todos estamos enrolados en alguna situación que nos está quitando la paz. Y realmente yo no sé si usted ha sentido o usted ha confesado o ha dicho esto. O sea, esto realmente me roba la paz. Y es una expresión que realmente todos usamos. Pero hemos ido aprendiendo cómo a través de lo que Dios es, no hay nada que nos tendría que robar la paz, técnicamente. Pero qué difícil en la práctica.
Así es. Y aquí es la gran pregunta, ¿verdad? O sea, tan bonito que se escucha todo lo que uno lee en la Biblia, pero ¿cómo lo vivo en el momento que me toca vivirlo? Y uno de los principios es recordar que cualquier circunstancia, dificultad, sufrimiento, enfermedad, dolor, prueba económica, cualquier cosa que usted y yo estemos pasando, no es el final de la historia. ¿Sí? O sea, Yes. aunque, por ejemplo, Silvita puso el ejemplo de la muerte de un ser querido. Sabemos que los que mueren en Cristo, ¿verdad? No mueren, sino que duermen y están pues ahí en la eternidad con el Señor, iniciando pues la vida eterna. Y eso es algo que también a veces uno como creyente no entiende, ¿verdad? Uno ve la muerte como el final, pero para el creyente la muerte realmente es el principio de la eternidad. Imagínense cuando uno ve con esa perspectiva algo tan doloroso como es la muerte de alguien que uno ama, realmente en el momento del dolor es difícil entenderlo. Pero conforme uno va experimentando la paz de Dios, uno va entendiendo muchas de estas cosas que en el momento del corazón definitivamente no puede captar porque hay dolor. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 a 18 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Aquí Pablo reconoce que el ministerio y la vida cristiana implica presiones y sufrimientos, pero empieza con una afirmación de decisión. No desmayamos. Esto es más que un optimismo humano, es una fe que se renueva diariamente. En la práctica, esto nos recuerda que la perseverancia no viene de ignorar la dificultad, sino de fortalecer nuestra mirada en la fidelidad de Dios. Amén. Hay una realidad que todos sabemos, que el hombre exterior, el cuerpo físico, tiene limitantes y está sujeto al desgaste, ¿verdad? Eso es algo que va a pasar. Pero el interior, que es el espíritu, que es el alma, ¿sí? Es el que se va renovando constantemente por esa comunión que tenemos con Dios. Amén. Así es que cuando nosotros enfrentamos una dificultad y la enfrentamos con ese pensamiento, esto no es el fin, sino me está preparando para llegar a esa perfección en Cristo y para que mi espíritu vaya renovándose. Entonces, ahí nosotros le cambiamos la historia a la forma en que estamos enfrentando la dificultad. Y fíjense que esto me recuerda a algo que viví. Estaba teniendo una preocupación y teniendo un pensamiento ahí que le estaba dando vueltas a la cabeza y va a dar vueltas y va a dar vueltas. Y en mi interior yo decía: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? He creído, he estado pidiéndote, yo creo que tú puedes hacer algo. Y eso realmente me estaba quitando la paz. Pero en un momento de silencio, claramente escuché cuando el Señor me dijo: no te estoy pidiendo que creas, ¿sí? Estoy pidiendo que te rindas. Yo así como que, ¿cómo así, verdad? Y es porque quizás yo tengo la fe necesaria para enfrentar la circunstancia, pero quiero resolverlo con mis fuerzas. Y cuando yo me meto a la batalla en mi humanidad, eso no me va a provocar paz, porque estoy librando una guerra que yo no voy a poder ganar en mis fuerzas. Y eso me está provocando esa falta de paz en mi corazón. Correcto. Entonces, lo que Dios me dijo y me devolvió la respuesta es: solo tenés que rendirte y descansar en lo que yo voy a hacer, porque al final el que tiene el control de nuestra historia es Dios. Gloria a Dios. Y miren, de veras que cuando yo escuché esto dije: qué fácil se escucha, pero ahí es donde yo entendí, dije, de que me tengo que rendir, ¿verdad? Y ahí es donde el Espíritu Santo entra, lo que nos hablaba Sandrita,
que al final yo oraba por una cosa Ujú. y el Espíritu Santo Oró por lo oraba correcto. por otra y Vale. inmediatamente vino una respuesta Amén. que me ayudó a cambiar la forma en que yo estaba viendo la Gloria a dificultad Dios. y entender, esto es momentáneo, no es el fin. Ujú. Tengo que descansar en Dios y Amén. dejar de pelear en mi Ujú. humanidad, en mis fuerzas y depositar en el Señor todo lo que me está quitando la paz. Ujú. Ahora, es cierto que Pablo no hace menor el dolor, ¿sí? Pero lo que sí dice Pablo es que no se compara con lo que nos espera, con la Qué lindo. eternidad, ¿sí? Y por eso dice él que es algo leve y momentáneo, ¿sí? Ujú. Aunque para Ujú. nosotros es un gran dolor, Ujú. claro, Ujú. pero debemos entender que esto va a pasar. No hay ninguna prueba que vaya a durar toda la vida, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque las pruebas son momentáneas y cada prueba trae algo y vamos a ver eso más adelante. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que depositar mis tribulaciones en las manos de Dios Amén. y entender que el Señor está usando esto para acercarme más a Él. Gloria a Dios. Amén. Así es. Pero quizás usted está como yo, orándole al Señor. ¿Y qué tal si usted se queda un momento en silencio y le pide al Señor que le revele qué es lo que Ujú. usted realmente tiene que hacer Ujú. y cómo realmente debería de orar en medio de esta circunstancia? Y yo le garantizo que el Señor le va a dar una respuesta clara Gloria a Dios. para que usted pueda enfrentar este momento difícil con esa mentalidad. Este no es el fin. Así es. Así Yo es creo que Ujú. perdemos la paz, ¿verdad? Como tú decías, Alan, cuando nosotros queremos tomar el control, Ujú. ¿verdad? De la Totalmente. situación, Siempre. que es, Ajá. que Y es constante. no agradamos a Dios, ¿verdad? No, Sí. no. Ujú. Y no reconocemos su soberanía, ¿verdad? Que al Ujú, final ujú. reconocer la soberanía de Dios nos da paz, Ujú, entendiendo que la ujú. voluntad de Él es perfecta y va a pasar conforme a lo que Él decida. Ujú. Exacto. Entonces, el soltar eso creo que es lo que nos permite tener paz, que nos Amén. lleva a esa confianza en la soberanía de Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Sí, Jesús lo vivió y la Biblia lo dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz Ajá. y menospreció lo propio. O sea, él sabía que el momento era difícil, pero también sabía que algo más grande venía Amén. por delante y que aquel sufrimiento era como una siembra de amor, sin duda, y que se iba a cosechar en algo mucho más grande. Entonces él sabía que no era el final de la historia, tal como estás diciendo, Ajá. sino era un proceso muy difícil que él hasta dijo, mi alma está afligida, ¿verdad? Como un hombre, como un ser humano, ¿verdad? Pero Ujú. él la vivió con la paciencia, con la esperanza, con la paz. Él no Amén. perdió la paz, No, nunca. pero el Ajá. sufrimiento ahí estuvo, pero sabía que algo mejor venía, ¿verdad? Ah, Sí, increíble. por eso Sí, es sí. nuestro modelo a Así seguir, es. ¿verdad? Amén. Otra cosa que dice la palabra de Dios en cuanto al sufrimiento es que el sufrimiento es como una oportunidad para nosotros, para glorificar a Dios. Mm. Así es. O sea, cuando vemos el sufrimiento como una oportunidad para darle gloria a Dios, la perspectiva cambia. Y fíjense que en Filipenses, lo que dice la Biblia, en Filipenses 1:20 dice, miren lo que decía Pablo, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, Amén. sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva Mm. o sea que yo muera. Aquí Increíble. estábamos hablando de dos circunstancias, ¿verdad? Cuando dan un diagnóstico difícil, Mm. que uno puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Poder decirlo con certeza, ¿verdad? No aferrarnos a la vida, sino saber que estamos en Él y que nuestra vida le pertenece. Pablo ve la vida y la muerte como plataformas para exaltar a Cristo. Gruden observa que esta mentalidad nos libera del miedo a perder. Mm. O sea, cuando yo tengo esta certeza, entonces no tengo, el temor se va, porque tengo la seguridad de que Dios estoy en los planes de Él. Y en Juan 9:3 dice, no fue por sus pecados. Bueno, aquí les cuento, el contexto de esto es interesantísimo, porque fíjense que aquí está un ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, Señor? Mira, había un cieguito ahí, ¿verdad? Un pobre cieguito. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús les dice, no fue por sus pecados ni por los de sus padres. Mm. Contestó Jesús, nació ciego
para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Amén. Entonces, Jesús, aquí realmente nosotros podemos ver cómo Él nos enseña que todo lo que pasa es para glorificar al Señor. Conforme realmente nosotros veamos las cosas, conforme nosotros nos conformemos al plan de Dios, vamos a entender que hay algo ahí. Para el creyente el sufrimiento no es un callejón sin salida, ¿va? Alguien puede decir, estoy en un callejón sin salida. Si lo dijo uno que no cree en Dios, está bueno, pero si tú crees en Dios, no estás en un callejón sin salida, sino un escenario para manifestar el poder de Dios. Amén. Amén. Así debemos verlo, ¿verdad? Miren, hoy en día hay mucha gente que cuando alguien está pasando por pruebas, tribulaciones, saber qué pecado tienen. Y Sí. la acusación, ¿va? Los amigos de Job. ¿va? Sí, los amigos de Job, ¿va? Saber qué hizo este Job. De plano, todo lo que le dijeron. Y existe ese tipo de personas. Ujú. Pero realmente Dios no nos llama a ser de ese tipo de personas acusadoras, sino que al contrario, nosotros hagamos entender o nosotros mismos comprendamos que en Dios todo tiene propósito. Amén. Para bien, ¿verdad? Entonces, Jesús rechaza, y quiero que lo tengan bien claro, esto es algo que tenemos que aprender porque somos muy tendientes a juzgar. Y Jesús rechaza la visión punitiva Ujú. del sufrimiento. Pensar que siempre es consecuencia directa de un pecado personal. Mm. Porque si no, imagínense cómo sería. En este caso, la ceguera del hombre, por ejemplo, de este joven, era el lienzo. Miren qué lindo esto. Era el lienzo donde se iba a pintar la gloria de Dios. Amén. Ahí, eso era su ceguera. Para eso fue, para que el Ujú. nombre de Jesús fuera glorificado. Entonces, esto nos recuerda que la aflicción no siempre tiene explicación humana. Ujú. No tiene, ni la busquemos. Mejor busquemos el propósito divino, que eso sí tiene. Y Amén. eso sí es seguro. Así es. Cambiemos nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Y miren, Matthew Henry resalta que la fe convierte la aflicción en oportunidad de testimonio, ¿verdad? Qué bonito. Viene una enfermedad, viene una situación difícil, que ahí podamos glorificar. Nosotros tuvimos hace poco una situación, se nos pinchó una llanta en un gran agujero de noche en una carretera, no había nada, fue algo, el carro no tenía llanta de repuesto, no había triques, no había chuchos, no porque nosotros no lo lleváramos, sino que este tipo de carros no lo usan. Ah, Pero miren, pero era de glorificar al Señor, porque sabíamos que Dios se iba a glorificar y vimos cómo Dios resolvió todo de una manera que inesperada, pero tenía propósitos y vimos los propósitos de Dios, ¿verdad? En medio de todo eso, en medio de las situaciones adversas, no veamos el panorama difícil, sino lo que Dios quiere, el propósito de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, el creyente que sufre con esperanza la aflicción tiene la oportunidad de dar testimonio, Amén. ¿verdad? Amén. Ahí va a dar testimonio. En lugar de apagar la luz, la prueba hace que brille más claramente. O sea, eso es lo que hace en el creyente la aflicción, la prueba. Debe hacer brillar la luz, la confianza en Dios, ¿verdad? Como bien lo decía Alan. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida sin temor, sin miedo. Cuando nuestra meta es glorificar a Cristo, la pérdida no es derrota, sino que es ganancia. Amén. Cambiar la perspectiva, ¿verdad? No te preguntes, como muchos se preguntan, ¿pero por qué? Y hasta le reclaman a Dios, ¡ala, qué terrible! ¿Por qué me está pasando eso? Y mira, Señor, y no, ¡ala, qué duro! No, sino, Señor, ¿para qué, mi Dios? ¿Qué tanto voy a crecer en esto? ¿Cómo voy a crecer? Señor, ¿cuál es tu propósito? Y eso cambia nuestra perspectiva. Entonces, el testimonio en la aflicción es la manera en cómo enfrentamos el dolor y esto va a hablar más fuerte que nuestras palabras, ¿verdad? bonito. Así es. Entonces, esta es la forma como un creyente debe de llenarse de Dios, ¿verdad? Amén. Qué hermoso todo lo que estamos reflexionando, queridos amigos, porque el objetivo principal en todo esto es, como decía Alan, como una expresión muy coloquial, que nada robe tu paz, Ujú. que nada te quite la paz, porque también es un legado, es algo incluido en el paquete de la salvación. Es algo natural para Dios. Jesucristo es el príncipe de paz. Ahora bien, hay tantas cosas como se siente uno
Pensemos que por allá cerquita hubiera una balacera. Eso no pasa mucho por acá. No, Pasa muy seguido. es percepción. Ay. Solo en el viejo oeste. Pero, o un temblorón de aquellos buenos. Eso sí, Eso sí, esos sustos así. Pero hay cosas que de verdad extrañamente nos pueden quitar la paz. Y amigos, para reconocer esas fragilidades, a veces hay miedos que se dan por alguna razón a los ambientes, a las circunstancias, pero Jesús, Él quiere que tengamos paz. Ujú. Y esto es estar en su presencia, vivir en esa cercanía continua. La paz no me la va a dar a mí estar encerrado en la casa. O si alguien piensa que solo ahí tiene paz, de repente ya nunca va a querer salir porque solo ahí adentro siente que está Sí, seguro. es cierto. Pero la seguridad debe de estar en que sabemos que estamos cerca de Dios. Hay un salmo, el Salmo 46, versículos del 1 al 2, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Eso ya habla, como quien dice, de un maremoto, de una tragedia de clima, qué sé yo. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos quita la paz? Que se cayó la bolsa de valores, de que la economía se viene al suelo. Yo quiero decirles, Dios es ese refugio. En otra versión, la más conocida, Reina Valera, es: Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Pues ese amparo es un refugio. ¿Sientes tú ese amparo, ese cuidado de Dios, esa certeza de que aunque se traspasaran los montes a los mares, aunque la tierra tiemble, aunque las balas zumben, aunque haya cualquier crisis financiera, Dios es tu refugio, Dios es tu amparo? Realmente es un refugio, es un lugar que nos protege, pero en realidad no solamente es un sitio para que esconderse del peligro, sino es un lugar que Dios mismo ha establecido para que a pesar de las dificultades podamos descansar en Él. Es como que llevaras un escudo invisible a tu alrededor, algo que es más fuerte que cualquier oposición, que cualquier adversidad. En un tiempo antiguo, cuando se hablaba de refugios, era hablar de fortalezas que estaban tan bien construidas que era difícil que fueran penetradas por el enemigo. Así que Dios debería constituirse para nosotros en ese refugio permanente, Amén. inaccesible, en ese amparo que nos resguarda. Él es el pronto auxilio. Miren, la gente dice, llamen al, ¿qué? 911 o llamen a no sé dónde, 123. llamen a los bomberos, no sé qué tantas cosas. Y quizás haya una emergencia, pero que tú digas en cualquier momento, en el instante, Dios mío, y tú sientes que ahí está la fortaleza de Dios, se siente. Esto es porque Dios siempre estará disponible y accesible. Él no es un Dios que observa desde la distancia, esperando a que ya se empiece a derrumbar tu casa o a hundir el suelo. No, Él siempre estará presente para que tú sepas que en medio de la más cruenta batalla, Él estará ahí listo para decirte, yo te sustento, yo te cuido, yo te guardo. Amén. Y esto es como una situación tan real para nosotros. Por eso es que nosotros dice que andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Amén. Que Amén. nuestra confianza no está puesta en un ídolo, o en una historia, o en algo que no sea sustentable. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso nos debe dar esa certeza. Y finalmente, cuando dice que Él está con nosotros en las tribulaciones, es porque habla de los momentos de gran opresión o de angustia, situaciones donde hay esas luchas adentro de nosotros y sentimos que no hay salida, pero allí estará Dios Amén. para Amén. sacarnos adelante. Amén, así es. Querida familia, disfrutemos de la paz. Como decíamos, no se cobra, es un legado, es algo que está disponible, que no hay que pedirla para que llegue, ya está allí, es la parte de la presencia de Dios. Lo que pasa es que a veces perdemos la visión, perdemos la certeza. Así Le pasó es. a Pedro cuando se empezó a hundir en el agua y Jesús lo rescata y le dice, hombre de poca fe,
pero lo rescató, no lo dejó allí, y Dios no te va a dejar en ninguna circunstancia adversa porque Él cuida de ti. ¿Lo crees? Eso es lo que queremos transmitirte hoy, Amén. que sobre todas las cosas está la paz de Dios que sobrepasa a Amén. todo entendimiento. Gloria a Dios. Silvita. Qué bonito. Amén, qué lindo poder compartir esto, ¿verdad? Porque realmente reconforta, da esperanza, pero también lo hemos hablado a lo largo del programa que debemos de estar constantemente en la presencia de Dios para encontrar esa paz que está ahí para nosotros, pero también si nos alejamos, descuidamos nuestra relación, se vuelve más difícil y compleja cualquier situación que podamos estar atravesando, o bien como lo decíamos, no sabemos qué viene más adelante también, ¿verdad? Ujú. Así que, amigos, como pudimos ver a lo largo del programa, hay esperanza, podemos encontrar paz en la palabra de Dios. Solo es que Amén. tú lo busques, que le dediques ese tiempo de oración, de estudiar la palabra de Dios y de, sobre todo, como bien decía Alan, vivirlo, ¿verdad? Porque fácil puede ser leerlo o decirlo, pero vivirlo creo que es uno de los retos más importantes que como cristianos tenemos. Y hemos llegado ya al final de este episodio. Como si nada. Como si nada, se fue muy No se rápido. sintió. No se sintió. Es realmente un tema muy, muy emocionante, muy lindo, ¿verdad? El hablar de la paz. Y agradecemos a cada uno de ustedes, amigos, que nos ha sintonizado a través de Radio El Camino 99.7 FM o bien a través de nuestras redes sociales. Aprovecho también para agradecer a Sandrita, a Eric y Alan. Qué bendición poder compartir Y a con Silvita. ustedes este espacio. Silvita. Muchas gracias. Les recordamos que la próxima semana, el lunes, tenemos una cita a través de Radio El Camino a las 5:30 y continuaremos hablando acerca de la paz. Si usted no ha podido visualizar los programas anteriores, por favor vaya a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar las transmisiones para que pueda verlas, compartirlas o si quiere verlas nuevamente, tomarse un tiempo, ¿verdad? Con un cafecito, con su libreta y tomar nota de lo que el Espíritu Santo quiere hablarles. Amén. Así que nos despedimos por hoy, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.